al comité organizador de Sendigastro, médicos en general. Pues hoy se me asigna el tema de abordaje del paciente con disfagia. Realmente pues un tema muy interesante, el cual implica abordar diferentes algoritmos dentro del manejo de esta patología, y esto también nos hace ser un poco más detallistas en cómo nosotros vamos a abordar a este paciente y así entonces ofertar un tratamiento adecuado. Entonces, los objetivos que vamos a tener es exponer la importancia de la historia clínica y el examen físico en el estudio de la disfagia, proponer una aproximación diagnóstica basada en síntomas, explicar el uso racional de los exámenes diagnósticos y resumir en algoritmo el estudio de la disfagia. Entonces, a manera introductoria les menciono que la disfagia es un síntoma de alarma, el cual requiere una evaluación inmediata para iniciar un tratamiento adecuado. Puede ser debido a anomalías ya sea estructurales o funcionales. Más que nada pues va a impedir este paso adecuado de los alimentos ya sea sólidos o líquidos desde la cavidad oral al estómago. Entonces lo definimos como la dificultad que presenta un paciente al tragar. Si bien la literatura nos menciona que aproximadamente el 3% de los pacientes puede llegar a presentar esta sintomatología. Para ser un poco más específicos, ocupando en pacientes con 50 años o más el principal porcentaje, y el porcentaje restante va a ser en aquellos pacientes más jóvenes donde vamos a encontrar patologías específicas concernientes pues, a este tema. Lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, la disfagia orofaringia o de transferencia y la disfagia esofágica, y vamos pues, a entrar en detalle en cómo abordar cada una de ellas y el tratamiento que le podemos ofertar. Quiero empezar con las fases de la evolución normal, y esto es importante porque conociendo lo normal podemos conocer lo anormal o patológico, y vemos pues las fases 1, que es la fase oral preparatoria, en donde el paciente va a darse el proceso de manipulación y masticación del alimento en la boca, la fase oral en donde la lengua va a empujar este bolo hacia la faringe, la fase faringia donde el alimento va a pasar a través de ella, y la fase final, la fase esofágica, en donde este alimento va a pasar del esófago al estómago. Cabe resaltar que las primeras dos fases son fases voluntarias y las dos últimas son fases involuntarias. Entonces, conociendo esto, podemos determinar en qué punto el paciente va a presentar la sintomatología y de qué forma entonces podríamos abordarlo posteriormente. Entonces aquí quiero resaltar algo, y es que si hay algún síntoma dentro de la historia clínica en donde se aproxima a la causalidad, es la disfagia. Y los tres objetivos fundamentales en la historia son si el síntoma es realmente disfagia, si es un problema faringio o esofágico, o si es una anormalidad estructural o un trastorno motor. Entonces créanme que con el interrogatorio se nos hace suficiente para aproximarnos a la respuesta de estos tres interrogatorios. Entonces, ustedes se preguntarán cómo, si soy médico ejerciendo la medicina por 5 años, ¿cómo no voy a saber lo que es una disfagia? Y es que hay síntomas muy parecidos como el globus, que puede tener sintomatología parecida, y es ese síntoma que el paciente reporta como una sensación de opresión, de cuerpo extraño, de un bulto continuo en la garganta. Y es que es un trastorno somático sensorial en donde va a haber una normalidad sensitiva sin una alteración estructural demostrada. Entonces, normalmente los pacientes lo van a reportar como un globo inflado en la garganta, esa sensación como que cuando quieren empezar a llorar pero no lloran, pero de una forma continua. Entonces, el globus es un trastorno funcional, y si ustedes interrogan adecuadamente al paciente y le preguntan si el globus o la sensación esa de inflado en la garganta persiste cuando comen, le dirán que no. De hecho, la sensación de globus se les quita cuando el paciente deglute. Otro de los trastornos es la serostomía, que es la pérdida de la cantidad o calidad de la saliva, que podemos verlo en los adultos mayores, en algunas enfermedades reumatológicas, y esto también puede contribuir a esta sintomatología como tal. La odinofagia también, que en muchas ocasiones puede ir acompañado de la disfagia, que simplemente es el dolor al tragar, un aumento de la percepción del dolor. La odinofagia pues tiene una duración más transitoria que la disfagia y puede durar tan solo de 15 a 30 segundos, que es lo que le toma al bolo en atravesar el esófago.
Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde siente que se atora? ¿Sí? La pregunta clave es si el paciente lo siente al momento de comer. Si en el interrogatorio usted le pregunta al paciente, ¿dónde siente la molestia? Aquí. Pero si el paciente no está comiendo, entonces no es una disfagia, es un globus. Entonces, ¿dónde siente la molestia? Si es a nivel retroesternal, siempre es esofágica, ya sea estructural o funcional, pero siempre es esofágica. Pocas veces en medicina decimos siempre, pero puede que quepa en esta ocasión. Si la molestia es a nivel del cuello, puede ser esofágica o puede ser orofaringia. Pero si el paciente le dice, tengo una sensación aquí, queda descartada la orofaringia y entonces pensar en causas de disfagia esofágica, que pueden ser tumor de la unión esofagogástrica. Inclusive el paciente le puede decir, me duele aquí, o tengo una sensación de atoro aquí, y realmente tenemos un tumor de la unión esofagogástrica. Y a nivel esofágico puede ser membrana, anillos, esofagitis eosinofílica, entre otras. Entonces es importante saber que la localización cervical no permite diferenciar la causa. 30% de la disfagia esofágica pueden ser percibidas a nivel del cuello. Entonces la segunda pregunta es, ¿con qué se atora? Si es con sólidos o líquidos. Y es que hay algunos trastornos motores como la calasia, el espasmo esofágico distal, trastornos hipercontráctiles en donde van a debutar normalmente con disfagia tanto para sólidos como para líquidos. A diferencia de las lesiones estructurales en donde la disfagia normalmente va a ser a sólidos y en lesiones funcionales normalmente van a ser mixtas. Lo digo normalmente porque esto no es tan preciso como tal. Pero el escenario en que veamos un paciente con disfagia a líquidos luego de una disfagia progresiva para sólidos, probablemente estemos ante un bolo impactado. Por ejemplo, si el paciente deglute carne y posteriormente deglute líquidos y este se le devuelve, no es que sea una disfagia mixta, sino es que tiene un bolo impactado, o sea que la carne ha evitado el tránsito normal del líquido. Con respecto a la evolución de los síntomas, pues realmente también importante, por ejemplo en pacientes con cáncer, aunque pensaríamos que la disfagia es progresiva, usualmente debutan con corta duración y acompañado de pérdida de peso. Las estenosis pépticas, si bien es cierto, son de inicio, la disfagia de un inicio gradual, y hoy por hoy, como tenemos los inhibidores de bomba de protones de ventas en todas partes, en todas sus formas, en todas sus presentaciones, creo que la única que no viene es en supositorio, no vamos a encontrar realmente disfagias verdaderas en estenosis péptica, más que nada en aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido esofagitis, ¿sí? Que han estado en consumo constante de AINES, podemos encontrar estas disfagias secundarias a las estenosis pépticas. También tenemos los anillos o membranas, que van a ser disfagias de larga evolución, intermitentes, no progresivas, y en pacientes, por ejemplo, jóvenes que tengan estas disfagias intermitentes, siempre pues pensar en la esofagitis eosinofílica. Y en aquellos pacientes arriba de 40 años que estén con este tipo de disfagia, pensar pues en anillo de Chatsky, que es una formación fibrótica anular asociada al reflujo que se presenta a nivel del esófago inferior. Síntomas asociados, pues muchas de las enfermedades reumatológicas colágeno-vasculares, como las que menciona aquí, el fenómeno de Raynaud, que lo podemos encontrar en la esclerodermia, que es un tipo de vasculitis que afecta el músculo liso, pueden debutar con disfagias y reflujos muy severos. Pero si esta disfagia es de inicio súbito, asociados a síntomas neurológicos, pensar que esta disfagia pues tenga un origen central. Igualmente, con síntomas del tallo cerebral como náuseas, vómito, vértigo, pues pensar en causas de a nivel central. Si la disfagia orofaringia tiene un curso insidioso, es decir, que es lento, que va, que vuelve, pensar en miopatías inflamatorias, en miastenias, en esclerosis lateral amiotrófica. También si hay síntomas de disartria, diplopia, debilidad muscular, pues cualquier enfermedad neurológica puede caber en este contexto. También síntomas extrapiramidales como cuando hay temblor, ataxia, parkinsonismo, cuando hay pues sintomatología neurológica periférica, pensar pues que la disfagia tenga una causa de origen central. Si hay pirosis, regurgitación de larga data, probablemente la cosa se nos hace un poco más sencillo, probablemente pues, puede ser reflujo. También otros trastornos como la calasia, la esclerodermia pueden llegar pues, a presentar
este tipo de síntomas. Si hay dolor torácico no cardíaco, pensar en un trastorno espástico, ya sea acalasia o espasmo esofágico distal. O sea, si el paciente presenta más disfagia que dolor, pensar en acalasia, pero si tiene más dolor que disfagia, pensar en un trastorno espástico. También tomar en cuenta el historial de alergia, de atopia o de asma, que podría estar relacionado con esofagitis eosinofílica. También evaluar si hay o no algún tipo de enfermedad dermatológica como el pénfigo, donde puede tener afección a nivel de la luz esofágica y producir estenosis, y esto es una causa también de disfagia. Consumo de drogas como AINES, bifosfonatos, potasios, que pueden también llegar a presentar úlceras, estenosis a nivel esofágico y conllevar pues, a la condición clínica de esofagitis medicamentosa. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que predicen disfagia? Yo les decía que si el paciente presentaba la sensación de atoro a nivel retroesternal, era esofágica, y si era a nivel cervical, podría ser esofágica u orofaringia. Recuerden que la función de acá arriba es músculo estriado y acá abajo es músculo liso. Entonces, ¿cuáles van a ser esos síntomas que nos hagan sospechar en disfagia orofaringia? Que el paciente tenga algún tipo de deglución débil o retardada, que haya regurgitación postnasal, que haya tos post-degluciones y que tenga degluciones repetitivas. Entonces, uno o más de estos síntomas nos va a predecir pues, que la disfagia es probablemente orofaringia. Entonces, aquí un mapa semiológico en donde el paciente viene con dificultad para tragar. La primera pregunta es, ¿qué es lo que siente? ¿Atoro entre las comidas o atoro durante las comidas? Si es un atoro durante las comidas, esto es disfagia. Si es entre las comidas, es globus. Y aquí termina el algoritmo para él. El globus, pues, no voy a hablar de globus porque nos quedaríamos toda la mañana aquí en el objetivo de la charla, pero sepan que es un trastorno funcional que he mencionado, donde hay una normalidad sensitiva sin alguna alteración estructural comprobada. La Fundación Roma IV lo define como uno de los trastornos de la interacción intestino-cerebro. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿dónde siente el atoro? Si es a nivel cervical o a nivel torácico. Si es a nivel retroesternal. Si es a nivel retroesternal, es una disfagia esofágica. Y si es a nivel del cuello, puede ser faringia o esofágica. Y hay que preguntarnos si hay síntomas faringios cardinales, como los mencionamos previamente, si hay diluciones retardadas o débiles, si hay regurgitación postnasal, si hay tos en esa dilución y si hay diluciones repetitivas. Entonces, si los hay, disfagia orofaringia. Si no los hay, disfagia esofágica. Y aquí ya tenemos el diagnóstico topográfico. Entonces, si esta disfagia es esofágica, la siguiente pregunta es, ¿con qué se atora? Si es a sólidos o líquidos. Si es solamente a sólidos, muy probablemente tenemos ante una lesión estructural. Y aquí, pues, evaluar cómo es esa disfagia, si es intermitente no progresiva, probablemente anillos o membranas podría ser. Si es progresiva, de curso lento, asociado con reflujo, probablemente una estenosis. Si es progresiva, asociado a pérdida de peso, una disfagia pues, rápida, esto probablemente sea un cáncer. Pero si este atoro es con sólidos y líquidos, muy probablemente ante una alteración de motilidad gastrointestinal. Y aquí, si hay una prevalencia en la sintomatología de regurgitación sobre el dolor, muy probablemente ante una acalasia, y si hay más dolor que regurgitación, probablemente ante un trastorno espástico. Entonces, el examen físico en el paciente con disfagia, pues siempre evaluar si hay algún estigma de alguna enfermedad externa que pueda estar asociada, condicionando a una disfagia, como por ejemplo enfermedad del tejido conectivo. Evaluar también si hay debilidad o atrofia muscular, y atrofia muscular, pues pensar en miositis. Desnutrición y pérdida de peso, pues hay una entidad que se llama presbiesófago, que realmente pues muchos geriatras no les gusta utilizarlo, lo denomina más disfagia sarcopénica, y es cuando estos pacientes adultos mayores demoran mucho en comer, ¿sí? Dado que pierden ciertas facultades de la deglución, y es como si fuera otro órgano también, o sea, en los ojos, que también pierden visión, pues aquí la presbifagia realmente existe. Complicaciones pulmonares por aspiración, muy asociado a enfermedades neurológicas asociadas a disfagia, y desórdenes neuromusculares en disfagia orofaringia, pues en todo esto hay que pensar. Causas de disfagia esofágica, la traté de resumir en dos causas, obstructivas, no obstructivas. Las obstructivas tenemos las estenosis malignas, que incluye adenocarcinoma,
carcinoma de células escamosas, compresión extrínseca, estenosis benignas como la estenosis pépticas, la Nieves-Chatzky, membranas esofágicas, lesiones por cáusticos, esofagitis eosinofílica, complicaciones postquirúrgicas. Pregúntenle a su paciente si ha sido operado de cirugía antirreflujo. De pronto ha quedado muy apretada esta funduplicatura y esto es una causa de disfagia postoperatoria. Y las no obstructivas tenemos los trastornos de la motilidad como acalasia, espasmo esofágico distal, esófago hipercontráctil, obstrucción al tracto de salida de la unión esófago-gástrica. Y tenemos la disfagia funcional, que es como un cajón en donde todos los médicos metemos los diagnósticos que no sabemos qué es lo que lo causa. Entonces, con respecto a los estudios de disfagia esofágica, vamos a hablar un poco del papel de la endoscopia, de las radiografías varitadas y también de la manometría. Entonces, cuando realizamos una endoscopía, si bien es cierto, es el examen de primera línea, porque las lesiones estructurales son una de las principales causas y a nosotros pues, no se nos puede pasar una lesión estructural. Importante evaluar si encontramos una mucosa de aspecto normal, no dejar de tomar biopsias, y lo menciono más que nada por la esofagitis eosinofílica, porque es un diagnóstico que cada vez viene más en incremento a nivel mundial y pues se nos puede pasar. Pues evidentemente tomar biopsia de lesiones que son evidentes y si hay éstasis o retención alimentaria, las cosas se nos ponen un poco más sencillas. Puede ser una lesión estructural o funcional de la unión esófago-gástrica. Y aquí siempre tomar biopsia. Me preguntarían, doctor, pero en el momento que el paciente está impactado, ¿va a tomar biopsia? Sí, porque puede ser una esofagitis eosinofílica. Y si no tomamos biopsia, el paciente posteriormente nos va a venir exactamente con el mismo cuadro y estamos perdiendo tiempo y pudiendo comprometer la vida del paciente. Entonces, algunas lesiones luminales en disfagia esofágica. Tenemos la primera mano superior izquierda, una éstasis esofágica. En la de al lado, un tumor. No veo que se señaliza. ¿Lo ven? Sí. Un segundo. Superior derecha, vemos un tumor de la unión esófago-gástrica. En la parte inferior izquierda, vemos unos surcos lineales, ¿sí? Longitudinales, y a las 3 más o menos un desgarro mucosal compatible con esofagitis eosinofílica. Aquí vemos un esófago, un aspecto felino o traquealizado, y inferior derecha vemos una estenosis péptica en donde vemos las clásicas erosiones longitudinales. Con respecto a los estudios radiológicos fundamentalmente dinámicos, hoy por hoy se ha perdido mucho el arte de la radiología por estos estudios multicortes en donde se podrían hacer maniobras posicionales haciendo estos estudios no solamente estructurales sino también funcionales. Entonces nos puede ayudar a detectar lesiones no vistas en endoscopías como divertículos, estrecheces, anillos, membranas, y es que cuando nosotros introducimos el endoscopio pasando por el esófago proximal, el paciente podría tener algún tipo de membranas o anillos y que simplemente por el hecho de atravesar el endoscopio podríamos dilatar y se nos pasa desapercibido estas lesiones estructurales. Idealmente, estudios varitados con sustancias en bolos sólidos o semisólidos. Esto va a incrementar la sensibilidad diagnóstica. Y lo importante es que nos puede determinar el timing del aclaramiento del bolo, siendo útil en cuanto al seguimiento del tratamiento. Algunas, a grosso modo, anomalías luminales esofágicas. La primera a su mano derecha, una estenosis benigna, una Nieves-Chatzky, un divertículo de Zenker. Wow. Un divertículo de Zenker, y aquí a la mano derecha, si me creen, unos pequeños surcos y anillos a nivel del esófago medio y distal, y aquí una estenosis y el lumen también un poco como si estuviese estriado, ¿no? Pero igualmente, ante esta entidad diagnóstica, hay que tomar biopsias para dar el diagnóstico definitivo. Aquí vemos una imagen clásica en sacacorcho del esófago compatible con un espasmo esofágico distal, y a mano derecha una imagen también de acalasia. Vemos una dilatación retrógrada del esófago. Aquí vemos medio de contenido líquido y de aire y una cámara, ¿sí?, de aire a nivel superior, y su terminación clásica en pico de pájaro, ¿sí?, que nos hace sospechar en acalasia, pero el diagnóstico complementario y definitivo lo vamos a hacer a través de una manometría esofágica.
¿Y qué es la manometría esofágica? Es un estudio pues, que evalúa los trastornos motores esofágicos teniendo pues, una alta sensibilidad y especificidad, y este se considera el gold standard para el diagnóstico de estos trastornos de la motilidad esofágica. Aquí a grosso modo podemos ver un trazo de manometría en donde los colores más cálidos, o sea, los más dirigidos hacia los rojos, van a ser presiones de mayor, o sea, van a ser mayor presión, y los más cálidos, menores presiones. Entonces, este es un trazo, una evolución normal, en donde vemos acá arriba el esfínter esofágico superior, aquí el cuerpo esofágico, ¿sí? Y aquí el esfínter esofágico superior. Y con la manometría de alta resolución podemos evaluar la impedancia, en donde es lo que se pinta de rosado, que es lo que nos va a permitir evaluar el aclaramiento del bolo. Entonces, aquí también vamos a poder ver los 6 trastornos que nunca van a ser vistos en pacientes asintomáticos, por ejemplo, acalasia en sus 3 tipos. La acalasia tipo 1, a mano izquierda, en donde va a haber una peristalsis del todo fallida. En la acalasia tipo 2, donde vamos a tener una peristalsis del todo fallida con una panpresurización esofágica en el 20% o más de las elusiones. Y en la tipo 3 vamos a tener unas contracciones prematuras espásticas en el 20% o más de las elusiones sin evidencia de peristalsis. Y acá a la izquierda vamos a ver un trazo manométrico de un espasmo esofágico distal, en el medio un esófago hipercontráctil, que es cuando el esófago se contrae muy fuerte, ¿sí? Y produce dolor. Y en la mano derecha una peristalsis. Entonces no voy a entrar en criterios diagnósticos porque ustedes no hacen este tipo de estudios. Entonces, con respecto a la investigación de la disfagia orofaringia, quizás se nos pone un poco más sencilla la cosa porque es muy poco lo que el gastroenterólogo puede hacer aquí y tocaría derivarlo pues, a otra especialidad. Aquí importante determinar si hay una lesión estructural corregible, investigar si hay algún tipo de enfermedad sistémica en la historia clínica que nos apoye hacia el diagnóstico de disfagia orofaringia. Importante también evaluar el riesgo de aspiración, porque la segunda causa de mortalidad en enfermedades neurológicas es la neumonía aspirativa. Este paciente añoso que es más lento para comer, inclusive le da temor al comer por el hecho de que puede ahogarse. Entonces, con respecto a las lesiones estructurales en disfagia orofaringia, tenemos todas estas: tumores, estenosis posquirúrgicas, radiación idiopática, divertículo de Zenker, barra cricofaringia, membranas, compresiones extrínsecas, diagnóstico a través de endoscopía, radiografías varitadas o tomografía. Y el tratamiento realmente va a depender de la causa, de la etiología subyacente. Por ejemplo, si tenemos una barra cricofaringia, que es un cricofaringio muy sólido, que se relaja poco, pues tocaría hacer dilatación o una miotomía cricofaringia. Con respecto a los desórdenes sistémicos tratables, en disfagia orofaringia tenemos las miopatías inflamatorias como polimiositis, dermatomiositis, miopatías tóxicas y metabólicas, miastenia gravis, enfermedad extrapiramidal como el Parkinson y disquinesias por drogas, por ejemplo, metoclopramida, que puede producir una disquinesia tardía y el paciente pues, va a tener dificultad para tragar. El diagnóstico, como lo mencioné, esto nos apoya con la semiología porque nos va a orientar si hay una enfermedad neurológica, sistémica, o de la placa neuromuscular, pues, y dependiendo de esto, asimismo, pues haríamos los estudios diagnósticos. Entonces, con respecto a la evaluación del riesgo de aspiración, fundamental e importante saber de que la evaluación clínica solo diagnostica este riesgo en un 50%. Entonces, esto con la videofluoroscopía de la elusión nos va a ayudar en este escenario y precisamente pues, a evaluar la presencia o la severidad de la obstrucción, que nos va a ayudar también a medir el tiempo de aspiración y, como les menciono, es un estudio dinámico en donde vamos a poner al paciente con algunos cambios de posición cervical y maniobras que nos ayudan a prevenir el riesgo de aspiración. Entonces, esto nos hace que tengamos una atención, un tratamiento más personalizado para con el paciente, ya que nos ayuda a evaluar si amerita una alimentación que sea no oral a través de sea una sonda nasogástrica o de una gastrostomía endoscópica percutánea, dependiendo del riesgo si es muy alto. Y si todos estos estudios son negativos, entonces tenemos la disfagia funcional, en donde la Fundación Roma 4 lo define como una sensación de obstrucción de líquidos y o sólidos durante el paso por el esófago. No hay una evidencia de una lesión estructural a nivel esofágico,
no hay evidencia de reflujo gastroesofágico o esofagitis eosinofílica que sea causa de sus síntomas y que no haya algún trastorno motor esofágico. Importante que estos criterios estén presentes en los últimos 3 meses y que el inicio de los síntomas sea en los últimos 6 meses. Entonces, la Fundación Roma propuso un algoritmo de manejo para este tipo de pacientes que vengan con disfagia. Inicialmente, como lo hemos visto a lo largo de la charla, la historia clínica y el examen físico para evaluar si hay alguna etiología no esofágica sugestiva de esta disfagia. Si lo hay, pues evaluar y tratar la causa, evaluar si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica, si tiene Parkinson, ¿sí?, o alguna sintomatología neurológica como tal. Si no lo hay, endoscopía con biopsia. A nosotros no se nos puede pasar una lesión estructural o un cáncer. Entonces, aquí evaluamos si realmente hay una lesión estructural. Si la hay, la tratamos. Si no la hay, hacemos un esofagograma con bario para evaluar si realmente hay una lesión estructural que se nos haya pasado a través de la endoscopía. Si no hay lesión estructural, evaluar si este paciente tiene síntomas de reflujo. Si lo tiene, entonces hacemos una prueba terapéutica con un inhibidor de bomba de protones. Si la disfagia mejora, el paciente tiene un reflujo gastroesofágico con disfagia. Si no hay mejoría de la disfagia y no hay síntomas de reflujo, entonces tocaría hacer la manometría de alta resolución con impedanciometría. Siempre pidan la manometría con impedanciometría. Y aquí evaluamos si hay o no hay algún trastorno motor esofágico. Si lo hay, se trata. Si no lo hay, ver si esa disfagia es cervical. Si es cervical, entonces hacemos la videofluoroscopía de la delusión. Evaluamos si hay una disfunción proximal como una barra cricofaringea o un divertículo de Senker. Y si no lo hay, entonces estamos ante una disfagia funcional y tocaría entonces remitirlo al gastroenterólogo. Espero que esta charla haya sido de su agrado y útil para sus pacientes en el día a día. Gracias.